bienvenidos a este su servicio de cada domingo de la iglesia de Chapel at Wayne, ahora en las plataformas sociales de Facebook, YouTube. Que Dios bendiga a todos y cada uno de ustedes que nos sintonizan cada semana, cada domingo, donde juntos, aunque sea por la distancia, a través de los medios electrónicos, nosotros nos congregamos a la hora que sea que usted esté viendo este programa, juntos otra vez, para rendirle culto al único y verdadero Dios. A Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Qué bueno que nos acompañan. Estamos en el primer domingo del mes de diciembre. Siempre estamos señalando, ¿verdad?, cómo pasa el tiempo. Y qué bueno que estos días malos se están yendo rápidos, porque ya estamos en el último mes del año 2020 y estamos esperando y confiando en Dios en que si llegamos con vida y salud al 2021, será un mejor año. ¿Cuántos dicen amén? Que el 2021 tiene que ser un mejor año con la ayuda de Dios. Por eso, como es el primer domingo de cada mes, queremos invitarlo desde ya para que usted se prepare a celebrar con nosotros la Cena del Señor. Cada primer domingo del mes, nosotros cumplimos con esta ordenanza del Nuevo Testamento de juntos celebrar la Cena del Señor para recordar el sacrificio de Jesucristo en la cruz por nosotros. Así que vaya preparando los elementos para esta celebración. Dos anuncios rapiditos que queremos compartir con ustedes. Primero, queremos dar las gracias al pastor Escoto, a los pastores que trabajan con él, que hacen posible que con frecuencia nosotros obtengamos camiones de mercancía, de comida. Esta semana tuvimos el privilegio de recibir uno de esos camiones. Los repartimos prácticamente todo. Y lo que queremos señalar es que mientras sigamos consiguiendo estas ayudas, que la mayoría de los casos es más comida de la que podemos repartir, una vez que anunciemos que estamos recibiendo otro camión, queremos que todos los miembros de la iglesia que quieran ir el día que señalemos, pasen por el gimnasio, por el parqueo de la iglesia y se lleven esta comida, porque mucha de esa comida es perecedera, o sea, se daña pronto. Y para que se dañe, mejor que la disfruten ustedes. Además, aunque usted no necesariamente esté necesitando alimentos, usted puede hacerse de parte de esta comida que nosotros conseguimos, tenerla en su casa y también poder compartirla con algún vecino, familiar o amigo que pudiera necesitarla. Claro, también tenemos el ministerio que dirige el hermano Freddy y su esposa Liliana para ayudar a aquellas personas que están experimentando necesidad de alimentos. Gracias a Dios porque nos da más de lo que necesitamos y porque siempre hay personas voluntarias para ayudar en esto. El segundo anuncio que queremos compartir con ustedes rápidamente en el día de hoy es el tema que tiene que ver con la celebración del Christmas Village. Cuando grabamos este mensaje ayer sábado, todavía no habían abierto las nuevas secciones que comienzan el 19, sábado 19 de diciembre, y creo que llega hasta el 24. Pero hoy, domingo, nos informaron de Lincoln Park que se van a abrir nuevas sesiones y hasta un nuevo día. Por lo tanto, esto es lo que vamos a hacer. Usted va a ir ahora mismo a thechapel.org/Christmas. Ponga el video en pausa y vaya al website ahora. A ver, para que se dé cuenta si ya están abiertas las nuevas sesiones, para que usted haga clic en la sesión que usted quiere participar. Y es muy fácil, solamente supone su nombre, su apellido, su email, cuántas personas van, ¡pum! Y ya usted está registrado, le llega un email inmediatamente confirmando la registración. Hágale pausa al video y váyase y regístrese para una de estas sesiones. Si no están todavía abiertas las sesiones en el momento en que usted está viendo este video, espere y vuelva y visite más tarde el website de la iglesia de chapel.org/Christmas, porque no queremos que nadie se pierda de participar en esta importantísima celebración. Váyase, que lo vamos a esperar aquí. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno. Así que, hermanos,
con el ánimo de siempre, con el entusiasmo de siempre, con la disposición que nos caracteriza como iglesia, adoremos a nuestro Dios a través de las alabanzas. Santa la noche, hermosas las estrellas, la noche cuando nació el Salvador. El mundo envuelto estuvo en sus querellas hasta que Dios nos mandó al Salvador. Una esperanza, todo el mundo siente la luz de un nuevo día sin igual. Con gratitud postrados adoradle, oíd de lo alto la voz angelical. Oíd, cantad nación, el Salvador. Una esperanza, todo el mundo siente la luz de un nuevo día sin igual. Con gratitud postrados adoradle, oíd de lo alto la voz angelical. Oíd, cantad nació el Salvador. Nació el Salvador. Venimos ante ti, Señor, postrados a ofrecerte nuestro corazón como regalo, Señor. Hoy vengo a ofrecerme postrada ante ti, mi corazón puede estar ahí. El cielo se viste de gala, jamás se ha visto así. Hoy vengo a ofrecerme postrada ante ti, mi corazón puede estar aquí. El cielo se viste de gala, jamás se ha visto así. Y en humilde y visible ahí
invitarles, hermanos, como es costumbre cada domingo, a que nos pongamos de pie para considerar la lectura de la palabra de Dios que hoy se encuentra en el libro de Miqueas, capítulo 5. Miqueas, capítulo 5, vamos a leer los versículos 1 al 5, como siempre en la Nueva Versión Internacional. Allí dice la palabra de Dios: reagrupa tus tropas, ciudad guerrera, porque nos asedian. Con vara golpearán en la mejilla al gobernante de Israel. Pero de ti, Belén Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, saldrá el que gobernará a Israel. Sus orígenes se remontan hasta la antigüedad, hasta tiempos inmemoriales. Por eso Dios entregará al enemigo hasta que tenga su hijo la que va a ser madre, y vuelva junto al pueblo de Israel el resto de sus hermanos. Pero surgirá uno para pastorearlos con el poder del Señor, con la majestad del nombre del Señor su Dios. Vivirán seguros, porque Él dominará hasta los confines de la tierra. Él traerá la paz. Si Asiria llegara a invadir nuestro país para pisotear nuestras fortalezas, le haremos frente con 7 pastores y aún con 8 líderes del pueblo. Vamos a orar. Padre, qué bueno es poder revisar tu palabra y encontrar allí profecías que, a pesar de haber sido dichas tantos años atrás, se cumplieron, porque tú eres un Dios fiel que cumple sus promesas. Habla como siempre a través de tu palabra y bendice a cada uno de los que escuchan la predicación. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, mis queridos hermanos, si estuvieron de pie para la lectura de la palabra de Dios. En un par de semanas, mis queridos hermanos, nosotros vamos a estar celebrando las fiestas navideñas, o específicamente el día de Navidad, 25 de diciembre. Ustedes me han escuchado decir en varias ocasiones, tal vez ya usted lo leyó en algún libro, en alguna enciclopedia, que 25 de diciembre no fue el día en que Jesús nació. Incluso se sabe, por las evidencias bíblicas y extrabíblicas, que Jesús ni siquiera nació en diciembre. Lo más probable es que su nacimiento se produjo al final de la primavera o principio del verano. La única razón, para los que no se acuerdan o todavía no habían escuchado, la única razón por la que nosotros celebramos Navidad el día 25 de diciembre es porque cuando el Imperio Romano legalizó el cristianismo, todo el mundo conoce la historia con Constantino, el nacimiento de la Iglesia Católica Romana en el siglo IV, y el 25 de diciembre era una fecha donde los paganos celebraban el nacimiento del dios Sol. Era una fiesta pagana. Pero la Iglesia Católica Romana en ese entonces, en vez de eliminar completamente la celebración pagana del 25 de diciembre como nacimiento del dios Sol, lo que hicieron fue cambiarle el nombre a la celebración y dejarla tal y como está. Por eso, en vez de ser el día del nacimiento del dios Sol, el 25 de diciembre pasó a ser el día en que la iglesia y la cristiandad celebran el nacimiento de Jesucristo. Entonces algunos podrán argumentar que si se debe celebrar o no la Navidad. Nosotros insistimos en que la Navidad es una magnífica oportunidad. Así como tenemos la semana de acción de gracias, el día de Thanksgiving, cuando los cristianos estamos claros que no debe haber un solo día para darle gracias a Dios, sino que todos los días deberían ser días de acción de gracia. También en la Navidad nosotros aprovechamos ese día para compartir, y todo este mes, dicho sea de paso, lo vamos a aprovechar para compartir las buenas nuevas de que Jesucristo nació y la promesa de Dios se cumplió. Antes de que entremos en materia, vamos a considerar algunos datos acerca del libro que nos ocupa en el día de hoy, Miqueas. Miqueas, como su título lo indica, es quien escribe
este libro. Su nombre, para los que les gustan llevar anotaciones, el nombre Miqueas significa aquel que es como Dios, o quién es como Jehová. ¿Quién es como Jehová? O aquel que es como Dios. Ustedes recordarán también, mis queridos hermanos, que los nombres, especialmente en el Antiguo Testamento, estaban íntimamente ligados con la personalidad o con la función que se esperaba que la persona llevara a cabo en su vida. Eso era, el nombre era una extensión del carácter y de la personalidad del individuo. Un nombre también era una profecía del mensaje de la vida de una persona. Por eso la importancia del mismo. ¿Qué sabemos nosotros acerca de Miqueas? Bueno, me alegro que haya preguntado. Porque Miqueas, sabemos, era profeta en el reino del sur de Judá durante el tiempo cuando Israel era una nación dividida. Ustedes recuerdan que David y Salomón, comenzando con Saúl, fueron reyes del Reino Unido. No de Inglaterra, sino del Reino Unido de Israel. Pero después de la muerte de Salomón, vino la división entre el reino del norte y el reino del sur. Miqueas vivía en una pequeña ciudad llamada Moreseth, a unos 20 minutos al suroeste de Jerusalén. Como todos los profetas del Antiguo Testamento, o como la mayoría, vamos a decir, de los profetas del Antiguo Testamento, él fue asesinado por causa de su fe y por causa de su mensaje por su propio pueblo. Miqueas, cuenta la historia, fue arrojado desde un precipicio y fue luego enterrado en su ciudad de nacimiento. La fecha, estamos hablando más o menos entre el 754 y el 697 antes de Cristo. Estas fechas corresponden exactamente con el tiempo en el que el profeta Isaías ministra. Miqueas e Isaías, se puede decir que eran profetas contemporáneos. El libro de Miqueas contiene aproximadamente 20 profecías importantes. Y déjenme nombrarles rápidamente 3 puntos acerca de las profecías que contiene todo el libro. Primero, la profecía predictiva es aquella que pronostica la caída de Samaria, capital del reino del norte, por los asirios. Eso está en el capítulo 1, los versículos 6 al 7. En segundo lugar, se pronostica la invasión del reino del sur por Senaquerib, el emperador de Asiria, los versículos 9 al 16, y se pronostica la destrucción de Jerusalén por Babilonia, capítulo 3, versículo 12. También se pronostica el exilio del pueblo desde el reino del sur de Babilonia, pero finalmente en el capítulo 5 se pronostica la ubicación del nacimiento del Mesías. Y de eso queremos hablar en el día de hoy, en un mensaje que hemos titulado Una promesa de Navidad, enfatizando el hecho de que Dios siempre cumple sus promesas. Se habla de William Penn, el fundador de lo que se conoce como The Commonwealth of Pennsylvania. Lo que es hoy Pensilvania fue fundada por William Penn, de ahí la palabra Pensilvania, para los que les gusta llevar anotaciones. Se dice de él que tenía una fantástica relación con los indios que ocupaban estas tierras cuando los primeros colonos llegaron. Y un día, como él tenía esta buena relación con los indígenas, ellos le dijeron: sal a caminar por nuestras tierras, y hasta donde tú llegues caminando y te canses y te pares, toda esa tierra que tú recorras, nosotros te la vamos a regalar. Es como que yo le diga a usted: te voy a poner en un cuarto lleno de dinero y todo el dinero que te puedas meter en los bolsillos es tuyo. Más o menos, ¿no? Se dice que William Penn salió a caminar y caminar y caminar y recorrió un vasto territorio, tan grande que finalmente, cuando terminó y regresó, los indígenas se quedaron asombrados. Ellos no pensaron que él iba a tomar la propuesta en serio
y que al final ellos iban a tener que regalarle tanto terreno. Pero cuenta la historia que estos indígenas cumplieron su promesa y le dieron a William Penn una extensión de territorio tan grande que finalmente allí nace lo que es hoy la ciudad de Filadelfia. Un autor que leíamos señala: William Penn creyó en la promesa que le hicieron los indígenas. Y yo quiero preguntarle a usted en el día de hoy, ¿está usted familiarizado con un decir popular por ahí que se ha hecho famoso en el día de hoy, de que las promesas son hechas para ser quebrantadas? En inglés dicen, promises are made to be broken. Las promesas están hechas para ser quebrantadas. Es una frase que se ha puesto de moda en el día de hoy, que no se compadece con lo que antes sucedía. En el pasado, nuestros antepasados, nuestros abuelos, tatarabuelos, tenían la costumbre de que cuando alguien daba una palabra, esa palabra era más fuerte que un contrato legal. Cuando alguien decía, yo te doy mi palabra, esa promesa era antes más valiosa que cualquier documento notarizado en el día de hoy. Sin embargo, al pasar el tiempo, las cosas han cambiado de tal manera que cuando usted hace un contrato con alguien, hay que firmar acuerdos, hay que notarizarlos, hay que buscar abogados, y todavía así hay personas que tienen la tentación de quebrantar la promesa que habían hecho. Promesas, promesas, promesas. Mucha gente, mis queridos hermanos, hace promesas en el día de hoy. Algunos la guardan, pero otros no. Pero cuando se trata de Dios, siempre Dios cumple sus promesas. La única cuestión es que Dios no siempre cumple sus promesas de la manera o en el tiempo en que nosotros esperamos. Lo interesante de todas las promesas de Dios es que a veces se cumplen inmediatamente, a veces se cumplen más tarde, y muchas veces las promesas de Dios se cumplen de diversas maneras, porque Dios es polifacético, Dios es muy creativo, pero sobre todo Dios es soberano. Alguien decía que a veces las promesas de Dios se cumplen en un futuro cercano, otras veces se cumplen en un futuro lejano. Otra manera de decirlo es que a veces las promesas de Dios en el Antiguo Testamento se cumplen de manera fiel y física en el pueblo de Israel, y se cumplen de una manera aún más profunda y eterna para todos los que hemos venido después. Y este es precisamente el caso de la promesa que tiene que ver con el nacimiento del Mesías, el nacimiento de Jesús. Otro aspecto fascinante de las promesas de Dios es que a veces una promesa de Dios conduce a otras promesas. Es como una línea, ¿no? de cadena. Es también cierto, mis queridos hermanos, en el caso de la promesa del Salvador que nosotros celebramos en el día de Navidad, que su venida nos lleva a más de una promesa. O sea, Dios promete el nacimiento de Jesús, pero atado a esa promesa vienen otras que nosotros vamos a ir descubriendo. Dios nos dio a Jesús como una promesa de Navidad, y como dijimos ya, algunas de esas promesas se encuentran en Miqueas, capítulo 5, versículo 1 al 5, donde nosotros podemos ver claramente una promesa acerca del nacimiento del Mesías venidero. Permítame darle un poco de contexto histórico. Israel estaba siendo atacado y Dios había prometido que restauraría a su pueblo. Esta es la promesa inmediata para el pueblo de Israel. Pero la promesa para nosotros, miles de años después, es la promesa del Mesías. Y esto va a conducir, como dijimos ya, aún a otras promesas. La descripción de la promesa nos da la pista sobre el hecho de que Dios está hablando
de Jesús específicamente, lo que seguramente para los lectores de esa época no era posible que entendieran. En otras palabras, era imposible para los lectores de la época de Miqueas que ellos entendieran que esa promesa en el capítulo 5 de su libro se estaba refiriendo al Mesías que nacería 700 años después y cuyo nombre sería Jesús. El versículo 2, por ejemplo, nos dice que el Mesías vendría de una de las ciudades más pequeñas del clan, entre una de las tribus más pequeñas de Israel, de la ciudad de Belén, que significa casa de pan. Interesante, ¿verdad? Que de la casa de pan nace aquel que es el pan de vida. Este Mesías no se va a levantar en medio de la aristocracia, ni va a llegar con bombas y platillos, con mucha fama, ni con mucho lujo, pero gobernaría de una manera tan poderosa que aún sus humildes principios no serían un impedimento para que se convirtiera en lo que más tarde sería el Rey de Reyes y Señor de Señores. El hecho de que Cristo naciera en humildad, el hecho de que no naciera en los más suntuosos palacios de la época, no significa que él no estuviera calificado o que careciera su nacimiento de importancia, porque el pasaje que leímos dice, sus orígenes se remontan hasta la antigüedad, hasta tiempos inmemoriales. O sea, el que habría de nacer existía desde la eternidad. Que no se equivoque nadie, porque había en una de las clases que damos en Peter College un estudiante que estaba exponiendo un tema y dijo que Jesucristo era un ángel porque la Biblia habla del ángel de Jehová en el Antiguo Testamento y que cuando él nace se convierte en Cristo. Y yo dije, wow, eso es una herejía. Cristo no era un ángel que se convirtió en Dios cuando nació. El término el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento no es más que un nombre para describir al Mesías, a Cristo, a la segunda persona de la Trinidad, el que ha sido Dios eternamente y para siempre, el que ha existido desde tiempos inmemoriales, como dice el pasaje que acabamos de leer. Quiero entonces que nosotros nos concentremos en el hecho de que la promesa del Salvador Jesús significa que Dios nos da con ella tres promesas en una. Son algunas de las promesas de Navidad de Dios para ti y para mí. Y lo más importante, como hemos resaltado ya, Dios siempre va a cumplir sus promesas. Entonces, entremos en materia y vamos a ver la promesa número 1 acerca de este que nacería en la ciudad de Belén. Promesa número 1. El Mesías que habría de nacer se convertiría en nuestro pastor. Un pastor, ustedes saben ya, es un líder de ovejas. Protege, conduce a las ovejas a la alimentación, les marca el camino. Una de las marcas de nuestro tiempo es un sentido de independencia y autosuficiencia. La gente no quiere que nadie los guíe, ni que nadie les diga lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer. No todo el mundo quiere tener un líder. Y eso pasa, hermanos, hasta en las iglesias. Hay personas que no quieren ser lidereadas, que no quieren ser guiadas, que entienden ellos que ellos deberían ser pastores y ellos son los que deberían estar guiando. Pero como hemos dicho en varias ocasiones, y no es un pensamiento nuestro, para usted ser líder, usted primero tiene que aprender a seguir. ¿Me oyeron? Para poder ser un líder en la vida, usted primero tiene que aprender a seguir a otro líder. Muchas veces así pensamos hasta que llegamos a una situación difícil en nuestra vida, abrumados por los problemas, y eventualmente despertamos a la realidad de que no somos tan autosuficientes y que necesitamos a alguien que nos guíe. Es por eso que en su discurso que Jesús nos va a dar en el Evangelio según San Juan capítulo 10, conocido como el discurso del buen pastor, Jesús va a hacer varias observaciones que nos van a dar una idea general acerca de las características de este pastor que es prometido 700 años antes de su llegada.
Se nos va a decir de este hombre, o mejor dicho, Jesús nos va a dar como características importantes de lo que es un pastor. Aquel que da su vida por las ovejas. Aquel que conoce a cada una de sus ovejas. Por eso él dice en Juan 10, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. El pastor conoce su rebaño. ¿Qué tanto nos conoce Cristo a ti y a mí? Bueno, Él conoce lo que hacemos y lo que no hacemos. Dice la Biblia que Él nos conoce también, que conoce hasta los más mínimos cabellos de nuestra cabeza y que los tiene contados. Si lo obedecemos, dice la Biblia, Él conoce nuestra fidelidad y si le obedecemos, Él nos recompensa. Y si somos infieles, Él vierte su misericordia sobre nosotros. El buen pastor del cual Jesús habla, que sería el mismo profetizado en Miqueas, es uno que va a servir a sus ovejas. Jesucristo él mismo va a decir, yo vine no a ser servido, sino para servir. Es más, aún hasta el día de hoy, Cristo sigue sirviendo su rebaño. ¿Qué tipo de servicio nos brinda Jesús? Nos salva del pecado, nos da vida abundante, provee para nuestras necesidades, sirve de abogado. También el buen pastor, dice Jesús, va a ser uno que guía a sus ovejas. Recuerden que los pastores en Oriente no usaban perros ni caballos como usan los pastores de Occidente para juntar a las ovejas. Los pastores de Occidente son los cowboys, mientras que en el Oriente son pastores. Y en el Oriente ellos no usaban caballos ni perros para reunir a sus ovejas y llevarlas por el camino correcto, sino que ustedes saben, ellos le hablan y les silban y las ovejas los oyen y los siguen. En el día de hoy, ¿cómo nos guía Jesucristo a ti y a mí? Bueno, por eso es que es importante leer la Biblia, para poder conocer las instrucciones del pastor. El buen pastor que busca a sus ovejas. No cabe duda que las ovejas, mis queridos hermanos, son animalitos que necesitan de mucho cuidado, de mucha protección, de mucha dirección, que muchas veces no saben dónde está el peligro y terminan metiéndose en dificultades para que después el pastor las tenga que sacar. ¿Acaso no le ha pasado eso a usted y a mí, que somos ovejas del Señor? Les cuento una ilustración. En las tierras altas de Escocia, que creo que mencionamos la semana pasada, donde tuvimos el privilegio de estar una vez en los Highlands de Escocia, no solamente es un terreno alto, no solamente es rocoso, pero allí hay mucha vegetación y en medio de las rocas se encuentra mucha hierba rica y nutritiva. La hierba de esas montañas, dicen los expertos, es dulce y les encanta a las ovejas. Ustedes también pueden ver, si ven fotos o videos o tienen la oportunidad de ir a Escocia, cantidad de pastores cuidando sus ovejas en aquellos lugares. Y como a las ovejas les gusta tanto el pasto de aquel lugar, muchas veces ellas se salen del rebaño comiendo y tratando de explorar lugares diferentes. Y por ello, muchas veces brincan y caen en lugares de los cuales no pueden salir. Y decía un material que leía, que ellas entonces se ponen a comer todo lo que tienen alrededor hasta que se acaba la comida. Y el pastor, cuando las descubre, pon atención a esto, él no trata de salvarlas inmediatamente, particularmente si están en una área peligrosa. Porque las ovejas se pueden asustar y pueden brincar por un precipicio y pueden terminar muriendo en el acto. ¿Qué tiene que hacer el pastor? Él tiene que esperar pacientemente hasta que a la oveja se le acaben todos los recursos alrededor de ella y estén, como decimos en mi país, harta como una chincha, con la pata para arriba, que no pueda ni moverse. Entonces el pastor usa una cuerda si está en un lugar abajo y va y rescata a la oveja. Y usted dirá, bueno, ¿y por qué no lo hacía antes? Porque, vuelvo y repito, dicen los expertos, porque si él trata de salvarla antes de tiempo, la oveja puede
cometer una estupidez o tratar de llegar deprisa al pastor, hacer un movimiento peligroso y perder la vida. En pocas palabras, la oveja tiene que estar en su último nivel, donde ya no puede hacer nada por ella misma, para que entonces el pastor venga a su rescate. Y muchas veces, mis queridísimos hermanos, eso sucede con los seres humanos. Ese es el camino que muchas veces nosotros hemos decidido tomar. A menudo no volveremos a Dios hasta que no se nos acaben los amigos, hasta que no se nos acabe la comida, hasta que no se nos acabe el trabajo, hasta que hayamos tocado la última puerta. Por eso, si tú eres alguien que se ha alejado de Dios, si tú eres alguien que se ha alejado del buen pastor, cree cuando te decimos, Él está dispuesto a recibirte como el hijo pródigo, como el papá del hijo pródigo. Pero tú tienes que entender que tú no puedes salvarte a ti mismo. Tú tienes que estar dispuesto a que el buen pastor te rescate, te guíe, te salve y te conduzca por el mejor camino. Otra ilustración parecida que ustedes han escuchado muchas veces es de la persona que se está ahogando en el río, en el mar, y el salvavidas está allí con el salvavidas en la mano. El hombre que dice salvavidas tiene un salvavidas en la mano, pero todavía no se lo tira, y alguien le pregunta, ¿por qué no le tiras el salvavidas ahora? ¿O por qué no te tiras ahora y lo rescatas? Y el hombre dice, porque si me tiro ahora mientras él está pataleando y peleando, lo más probable es que nos ahoguemos él y yo. Yo tengo que esperar que a él se le acaben las fuerzas, que ya no pueda hacer nada por sí mismo, para entonces yo poder brindarle la ayuda que él necesita. Así que no te sientas mal si tú crees que has llegado al fondo. No te sientas mal si tú crees que llegaste al fin de tus recursos, donde ya no hay esperanza, porque lo más probable es que es ahí donde te vas a encontrar con tu buen pastor, que te dará la mano, te rescatará y te volverá a ser miembro de su rebaño. ¿Cuántos dicen amén? En ocasiones, mis queridos hermanos, muchos cristianos nos comportamos de una manera irracional y abandonamos el redil del buen pastor. Abandonamos la iglesia, abandonamos el leer la palabra de Dios, abandonamos el congregarnos, abandonamos la fe, a pesar del peligro que hay cuando uno se sale del redil. Creo que quedó claro, ¿verdad? Que para la oveja lo peor que le puede pasar es salir del redil y del cuidado del pastor. Sin embargo, a pesar de esa actitud irracional que muchas veces nosotros adoptamos, Jesucristo siempre está buscando sus ovejas perdidas para darles una segunda oportunidad. Por eso se habla de que Él va a dejar a las 99 para ir y a buscar aquella que se descarrió, para traerla de nuevo al rebaño, al redil, para poder servirla, para poder librarla de peligros. ¿Cómo es que Jesús busca a sus ovejas? Las busca a través de su providencia. Él hace que muchas veces permite que cosas sucedan para que nosotros podamos recapacitar, como le pasó al hijo pródigo, que si no le pasa todo lo que pasó, no hubiera recapacitado y no hubiera vuelto a los brazos amorosos de su padre. Y muchas veces, mis queridos hermanos, Jesucristo, el Señor, busca a sus cristianos usando a otros cristianos, usando la iglesia, usando el ministerio. El Mesías, dice la promesa que encontramos en Miqueas, será nuestro pastor. En la fuerza del Señor y la majestad de su nombre, guiará por siempre a su rebaño. Esa es la primera promesa. La segunda promesa que encontramos en este libro acerca de el Mesías que nacería en Belén es que nosotros con él vamos a vivir seguros. El versículo 4 dice, vivirán seguros porque Él dominará hasta los confines de la tierra. La promesa de seguridad por fin llega a casa. Y eso nos hace pensar en las formas en que el mundo a veces piensa que puede tener seguridad.
como nuestro miedo a menudo nos paraliza, ustedes saben que hemos hablado de eso, de cómo el miedo paraliza a la gente y cómo cada persona se ocupa de los niveles de inseguridad en un momento u otro, nosotros podemos decir que es difícil imaginar una vida en la que nosotros no tengamos ningún tipo de inseguridad. Y yo sé de paso, el Huffington Post, una publicación en Estados Unidos, publicó un artículo que habla acerca del miedo y presenta una serie de ilustraciones con referencia a los miedos que tienen los niños comparado con los miedos de los adultos. El título del artículo es Miedos de la infancia versus miedos adultos, por si usted lo quiere buscar y leerlo. Con dibujos animados, ellos ilustran lo siguiente. Dicen, miedo infantil, miedo a los médicos, miedo a los adultos, miedo a las cuentas del médico. Miedo infantil, sueños feos. Miedo de adulto, sueños incumplidos. Miedo infantil, personas extrañas. Miedo a los adultos, ansiedad social paralizante. Miedo infantil, miedo a los payasos. Miedo de adulto, miedo a los payasos. Hay personas todavía adultos que le tienen miedo a los payasos. El artículo señala que aunque los temores de los niños a menudo son descontados como temores irracionales o tontos por parte de los adultos que son mayores y más sabios, en realidad los miedos de los niños no están tan lejos de los propios temores de los adultos. Son la prueba de que no importa la edad que tengamos, nunca estamos libres de miedo. Al final, sin embargo, parece que hay una línea lógica que explica por qué los temores más comunes entre los adultos son a menudo similares a los miedos de los niños. Todo el mundo tiene miedo de lo desconocido. Tome nota y apunte. Todo el mundo tiene miedo de lo desconocido. Siempre habrá incertidumbre sobre el empleo, las relaciones, las finanzas, la salud, la pandemia, el COVID-19, las elecciones, preocupaciones que llegan a nuestra mente todos los días y que pueden incluso traer ansiedad a nuestras vidas. Preguntamos entonces, ¿hay alguna manera de evitar la espiral descendente que trae la ansiedad a nuestras vidas? En un mundo tan caótico como este, definitivamente no se puede reemplazar la incertidumbre con la certeza. Sin embargo, nosotros podemos luchar contra la desesperanza usando la esperanza. Esperanza en las promesas de Dios. Y ya predicamos una serie de sermones sobre el tema de la esperanza. Usted puede ir a los archivos de la iglesia y buscarlos. ¿Cuáles son las cosas que amenazan hoy en día nuestra sensación de seguridad? Porque recuerde que la segunda promesa que estamos considerando es que con el Mesías, por el Mesías y gracias al Mesías, nosotros viviríamos seguros. Bueno, ¿cuáles son algunas de las cosas que amenazan nuestra sensación de seguridad? La pandemia, enfermedad, ataques físicos, ruina financiera, llegada de extraterrestres, miedos más o menos fundados como un ataque nuclear, el futuro de nuestros hijos, cualquier tipo de enfermedad. Y ponga atención, y muchas veces nos preocupa qué piensan los demás acerca de mí, como si eso fuera importante. Y no solo estas cosas, mis queridos hermanos, sino el hecho de que creemos que cualquiera de estas cosas puede conducir a una muerte temprana. Pero fíjense la promesa que Dios hace para nosotros en Navidad. Ustedes vivirán seguros. Y fíjate en la razón
por la que nosotros viviremos seguros, porque ahí mismo dice el pasaje, porque Él, el Mesías, dominará hasta los confines de la tierra. Su reputación e influencia se expandirán. En el análisis final, todos van a reconocer quién es el Mesías. Toda rodilla se doblará, toda lengua confesará y todo será puesto bajo sus pies. Sus detractores ya no existirán más y todos los reinos de la tierra le pertenecerán. Viviremos seguros, tremenda promesa. No hay que temerle ni siquiera a la muerte. Esta es una promesa que tiene aplicación inmediata para el reino de Israel y tiene implicaciones eternas para cada uno de nosotros. Aunque las dificultades de la vida en este momento puedan ser duras, dolorosas y aterradoras, si te encuentras en Cristo, mi querido hermano, entonces tú no pones tu confianza en las circunstancias que te rodean, pones tu confianza en la persona de Jesucristo, nuestra roca que es más alta que nosotros. Bendito sea el nombre de Dios. Si nos encontramos en Cristo, entonces nunca seremos decepcionados. Él está con nosotros. En Él estamos seguros. Finalmente, promesa número 3. Encontramos en el versículo 5 que Él, el Mesías prometido, traerá la paz. Bendito sea el nombre del Señor. Al mundo paz nació Jesús. Nació ya nuestro Rey, dice el himno que cantamos en Navidad. Un antiguo presidente de la Academia Noruega de Ciencias e Historia de Inglaterra, Egipto, Alemania e India, ha encontrado una información asombrosa. Desde 3600 años antes de Cristo, el mundo ha conocido solamente 292 años de paz. Repito, desde el año 3600 antes de Cristo, o sea, 3600 más 2000 son 5600. En 5600 años, el mundo solamente ha conocido 292 años de paz. Durante este periodo se han observado 14.351 guerras, grandes y pequeñas. Desde el año 650 a.C. se han observado 1.656 carreras armamentistas. Solo 16 de ellas no terminaron en guerra. Las demás terminaron en un colapso económico de los países involucrados. Esto habla, mis queridos hermanos, acerca de la paz política y de la paz entre las naciones, algo que parece difícil de lograr, algo que se ha escapado de nuestras manos con los tiempos. Pero la promesa de que el Mesías traería paz tiene implicaciones que van mucho más allá de lo social y lo político. Es más que eso, porque nos habla de que el Mesías traería la paz con Dios. Habrá en nuestros corazones una paz interior inquebrantable, porque vamos a conocer cuál es nuestra posición ante Dios y quién es Dios para nosotros. Esto nos señala la necesidad del Evangelio y la necesidad de usar la Navidad como una oportunidad para proclamar que el que traería paz vino al mundo hace 2000 años. No podemos tener paz sin Dios y no podemos tener a Dios sin el perdón de nuestros pecados. Dios nos va a proporcionar el camino a través del Salvador prometido Jesús, aquel que iniciaría un camino de paz que comenzaría el día de la primera Navidad. Él se ofrece a quitarnos nuestros pecados, a limpiarnos, a guiarnos, a servirnos y a darnos paz. Todo lo que tú y yo tenemos que hacer es pedirle que Él perdone nuestros pecados y depositemos nuestra confianza
en el sacrificio que luego Cristo haría en la cruz por nosotros. En el mismo libro de Miqueas, en el capítulo 7, los versículos 18 al 19, dice allí la palabra de Dios: ¿Qué Dios hay como tú, que perdona la maldad y pase por alto el delito del remanente de su pueblo? No siempre estarás airado, tu mayor placer es amar. Vuelve a compadecerte de nosotros, pon tu pie sobre nuestras maldades y arroja al fondo del mar todos nuestros pecados. Hermosas palabras en el mismo libro de Miqueas. Alguien dijo una vez que si el concepto moderno de paz es la ausencia de preocupaciones, entonces en este mundo ninguno de nosotros va a poder experimentar nunca la paz. Pero permítanos responder aquí que el concepto judío bíblico sobre la paz, shalom, es algo totalmente diferente. La paz para el judío no tenía que significar ausencia de problemas o ausencia de preocupaciones. Era un estado emocional y una actitud de la vida que solamente podían disfrutar aquellos que caminaban con Dios. La paz es un antídoto para la preocupación. Pablo va a decir que esa paz de Dios que se puede experimentar en medio de los problemas es una paz que guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. La idea aquí es como un guardián que cuida y protege, impidiendo la entrada a lo que pueda representar un peligro o un daño. ¿Cuál es entonces el foco hacia donde apuntan los afanes y las preocupaciones de nuestra vida? Los expertos dicen que primero atacan nuestros pensamientos, atormentándonos, luego nuestras emociones, haciéndonos caer en procesos depresivos, provocando así una catástrofe en nuestras vidas emocionales y espirituales. La paz de Dios se constituye en el único antídoto que puede mantener al creyente libre de los peligros y de los efectos dañinos que producen el afán, la ansiedad y la preocupación. Todo creyente ha experimentado la paz con Dios de acuerdo a Romanos capítulo 5, versículo 1, pero solo algunos llegan a disfrutar la paz de Dios en sus vidas. Por eso es que debemos aprender a usar la oración, cuidar nuestras emociones. Tome nota. Alguien dijo una vez: orar antes de hacer algo es dependencia. Orar después de hacer algo es gratitud. Y orar siempre es comunión. ¿Me gustó eso? Orar antes de hacer algo es depender de Dios. Orar después es estar agradecido. Y orar todo el tiempo es tener comunión con Dios. Un creyente debe reconocer siempre que la oración ante las preocupaciones no es la última alternativa, es la única alternativa. Aprendí que cuando recurrimos a Dios en oración después de que todo ha fallado, no solo nos damos cuenta de que siempre Dios ha estado ahí, sino que siempre Él ha sido suficiente. Podemos tener paz con Dios, tendremos paz en la vida y tendremos paz por la eternidad a través de esta promesa que nos llega en el libro de Miqueas, la promesa de que Jesús sería nuestra paz. Y así vimos las tres promesas de Navidad en una. Y concluimos diciendo que para los inseguros, el Mesías proporciona seguridad. Para los beligerantes, el Mesías proporciona paz. Para los vagabundos, los que se han descarriado, el Mesías proporciona un pastor. Dios satisface nuestras necesidades a través de Jesús, el Mesías prometido en Belén. Bienvenida sea la Navidad. Sublime gracia del Señor, que a un pecador
salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y él me halló. Ahora, mis queridos hermanos, como es nuestra costumbre, el primer domingo de cada mes, queremos invitarlos a que se nos unan en la celebración de la Cena del Señor, donde nosotros conmemoramos el sacrificio de Jesucristo en la cruz. La Navidad dio inicio a lo que más tarde terminaría con la muerte y resurrección de Jesucristo y de las dos ordenanzas que encontramos en la Biblia, que son la Cena del Señor y el bautismo. El primer domingo de cada mes, como hemos dicho, celebramos juntos la Cena del Señor. ¿Cómo se celebra? Lo aprendemos en lo que Pablo nos explica en 1 Corintios capítulo 11, cuando dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos del pan. Padre, gracias por el cuerpo de Jesucristo partido en la cruz por nosotros. Que esta recordación nos ayude siempre a entender lo que costó nuestra salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Su gracia me enseña a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. Continúa el apóstol diciendo: así también Jesús tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebieres en memoria de mí. Tomemos de la copa. Padre, gracias por la sangre de Jesucristo. Ella nos limpia de todo pecado y es la que permite el acceso a ti para que disfrutemos de esa paz que tú has prometido. En el nombre de Jesús. Amén. De mis cadenas libres soy, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. Así pues, todas las veces que comieres de este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Que Dios les bendiga. Oh, cantaré por siempre ahí su amor que me salvó, su amor que me salvó, su amor que me salvó.